Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en Quinótico en el 28 Festival de Málaga, en un set que tenemos en colaboración con Legado Ibérico. Sole de la Rosa está ahí al fondo, y vamos a hablar de cine español como Los Aitas, la nueva película de Borja Coveaga, que no para. Le tuvimos hace poco con Su Majestad y ahora estrena una película que llega este mismo viernes a los cines. Eso es. En la Y semana del Día del Padre, además. Ahí, perfecto. Y viene acompañado de Juan Diego Boto, su nuevo Su actor nuevo Ramón fetiche. Barea. Yo lo he llamado ya mi nuevo Ramón Barea. Porque trabaja mucho con Ramón Barea y es el... Parece maravilloso, ya llegaré, ya llegaré. Y King Gutiérrez, que se estrena. Sí, no tengo nada que ver con Ramón Barea, no sé. Pero yo he de decir que, vamos, lo digo en entrevistas, aunque no lo he dicho delante de él, que yo he notado como que Kim es un tipo de actor que a mí me flipa. Es decir, que trabajar con él me ha gustado mucho. ¿Por qué pensaste en él siendo un actor catalán en una historia ambientada a finales de los 80 en Bilbao? Pues justamente porque Bilbao lo que tenía esa época de eso, de la margen izquierda, de los trabajadores, era la mezcla de lo local y no. Es decir, que había mucha inmigración, con lo cual yo tuve claro desde el principio que dos de los padres iban a ser locales, como el caso o sea, de Mikel Losada y de Iñaki Arlanaz, pues que son vascos. Bueno, uno es navarro, quizás un navarro se me pondría tenso con esta definición de vasco, pero para mí es vasco, porque yo creo que es vasco porque ha hecho mucho de etarra. Entonces, si ha hecho mucho de etarra, ya lo considero vasco. Y luego quería dos actores que no fuesen de allí, es decir, que diesen esa impresión de variedad, ¿no? Porque creo que se reflejaba mejor el ambiente de la reconversión industrial de esa época, ¿no? Tenemos ahora mismo un número de una taquilla de cine español, que es Wolfgang, que también es una historia sobre una paternidad. Venimos de años con directoras hablando de la maternidad desde diferentes puntos de vista. ¿Os toca a vosotros ahora, ya que hablamos más de los cuidados, de los roles de la familia, hacer este tipo de historias? Sí, yo creo que en realidad en los últimos años hemos visto ya hablar de las malas madres, ¿no? Del orgullo de decir, bueno, no soy una madre perfecta, todo eso, y creo que todavía hay una deuda con los padres, que hemos estado como más ausentes en ese sentido, pero que tenemos que tener cierto espíritu crítico hacia lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿no? La película describe a unos padres ausentes, pero quizás pensamos que ahora mismo a lo mejor somos unos padres helicóptero que están sobreprotegiendo demasiado a sus hijos y demasiado tensos y preocupados, con lo cual creo que esa visión crítica de la paternidad, como decía Berto Romero en su serie, el hecho de que te preguntes si eres buen padre ya te convierte en buen padre. Pues quizás sí, no lo sé. Tensos y preocupados estabais cuando estáis rodeados de todas esas niñas. ¿Cómo es trabajar en un set donde casi hay más niñas, bueno, que adultos, al menos delante de la cámara? Pues hay envidia a momentos, envidia por su disfrute, por su novedad, por el hecho de... Ellas realmente se lo pasaron muy bien, que creo que es lo que deben hacer los menores cuando trabajan. Em, Tiene unas familias fantásticas que han estado presentes, cuya prioridad era que lo pasaran bien. Y si esto se convierte en una profesión o no, pues ya se verá, ¿no? Que es lo que creo que deben hacer los menores cuando están en un set. Nosotros les mirábamos a veces con envidia por eso, por el disfrute, porque realmente se lo pasaron muy bien. Y todo era, pues, un goce. Y creo que su propia dinámica tan fluida que tuvieron se ve en la relación que luego muestran en pantalla, y creo que generamos una dinámica muy excepcional de trabajo que favoreció que fuera creíble que este grupo tan peculiar pues viajara en autobús tantos días. Ujú. Juan Diego, ¿cómo es volver a trabajar con Borja en un código, en una historia que tiene un código ligeramente distinto? Vuelve a ser comedia, vuelve a haber una pátina como emocional por debajo. ¿Ha sido más fácil ahora? ¿Te leíste el guión antes de decirle que sí? No me leí el guión. De hecho, hasta ayer que vi la película no me leí el guión. Sí, claro. Me leí el guión. Ha sido horrible igual que la primera vez, una experiencia traumática, dolorosa. Es un director tiránico y hostil. ¿Qué te voy a decir? No sé, fue un placer como fue la anterior vez. Es para empezar una gozada porque... para empezar, escribe muy bien, con lo cual gran parte de su trabajo como director está en el papel. Los personajes están muy definidos, las historias están muy claras, y luego como director se nota que ha escrito ese material, que lo conoce muy bien, sabe lo que quiere de cada secuencia, lo que necesita de cada personaje en cada secuencia, no rueda para cubrirse porque sí, bueno, ya veré luego montaje, sabe exactamente lo que necesita de cada momento. Y sabe explicarte lo que necesita porque lo ha escrito. Sabe por qué los personajes dicen lo que dicen. Es más, sabe lo que ha descartado que podrías decir pero que no dices. Y eso hace el trabajo muy, muy fácil. Más allá de que
de que es muy divertido, o sea, de que se genera un ambiente de trabajo muy, muy a favor, que los equipos se lo pasan muy bien, que todo el mundo lo disfruta, y eso al final yo creo que se nota en el resultado. O sea que sí, de todas formas sí me leí el guión antes de... Hay que asegurarse, Para hay que dejarlo asegurarse. claro. Borja, tú has tenido diferentes etapas en tu forma de enfrentarte a la comedia. Creo que como el humor más descacharrante o más absurdo ahora mismo está en el retrovisor, pero hay una escena que me parece fantástica y que tiene una cotidianidad increíble, que es el momento de los etarras en el autobús. Quería preguntarte por tu decisión Obsesión por de... mi encasillamiento. Porque es una forma también de llevarnos al Bilbao de esa época, donde uno, entiendo, crecía acostumbrado a que ETA de una forma u otra estaba presente en su vida, que luego nos da una escena muy divertida con Kim. Sí, yo básicamente la razón por la que está es que yo quería, es una película donde el contexto histórico era muy importante, por eso todas las fotografías que ponen en la película de que son de la época y cosas así, porque me apetecía mucho que transcurriera en un sitio muy definido y con unas peculiaridades muy definidas. La labor de localización, de encontrar en Sestao, que es un pueblo a las afueras de Bilbao, que mantiene partes que son parecidas, venía un poco de eso, ¿no? Y lo de los etarras, pues ahí estaba. Es verdad que corre el riesgo de encasillarme, es verdad que he pasado de ETA a la paternidad, no sé si hay paralelismos al respecto, pero sí que es verdad que, claro, yo creo que Juan, cuando leyó, bueno, por fin hace una cosa que no es de ETA, y había una cosa de ETA también. Y de hecho en No Vamos a Conducir había un chiste de ETA también, o sea, yo creo que Sí, yo no creo se que ya es puede. una cuestión de fetiche, ¿no? Dices, a ver, me ha ido bien hasta aquí, entonces... Talismán, Claro, Ramón Barea algo tiene y que haber, ETA. alguna referencia tiene que haber. Austrohúngaro. Kim, ¿cómo es meterse en esos looks del 89? Que como era España en esa época, serían del 81, 82 probablemente, porque todo llegaba tarde. ¿Es divertido disfrazarse a pesar de que luego la comedia esté más modulada y jueguen diferentes tonos? Pero cuando tú te veías en el hotel, frente al espejo, ya caracterizado, ¿cómo era eso? Yo lo disfruté muchísimo. Yo disfruto mucho del disfraz. De hecho, a mí no me han ofrecido tantas veces la oportunidad de caracterizarme con vestuario y con pelo y todo. O sea, yo lo disfruté muchísimo y flipé bastante con el trabajo de Arantxa. Llevaba un dossier de referencias como muy nutrido, muy variado, huyendo. Es verdad que cuando lo ves resulta reconocible, pero dentro de los 80 son muy amplios, los 80 de Bilbao. O sea, hay muchos matices por hacer. Como jefa de vestuario, su propuesta era además como muy detallada y yo disfruté muchísimo esa prueba de vestuario a pesar de que no hay muchos cambios, porque los tipos no van preparados para ese viaje, con lo cual hay uno y ese es el que hay. Yo, como dato curioso, diré que mi pantalón, el que nos gustaba más de forma, o sea, buscábamos lo que quedara peor. Sí. ¿Verdad? Sí, absolutamente. Buscábamos lo que quedaba, y entonces había el pantalón que nos funcionaba, no me cerraba arriba y pensamos que tampoco estaba mal pensar que este señor ha engordado y que ese botón se mantuvo abierto durante todo el rodaje, solo había un cinturón que lo tapaba. Yo lo disfruté muchísimo. En cuanto a lo capilar, dejaré que Juan cuente su propia experiencia porque creo que Es lo interesante, sí. es la interesante. Dale. A mí se me ocurrió, le propuse, pues no sé, segundo o tercer día de lecturas, le propuse a Borja, dije, joder, ¿por qué no tengo un pelo? Me gustaba mucho el pelo que tenía Sean Penn en Carlitos Way, que era este pelo así rizado, pelirrojo, imposible. Y entonces le dije algo así, muy característico, y le pareció una buena idea. Y luego cuando llegamos a Bilbao, pues empezamos a probar con peluquería. Y me propusieron, bueno, pues la idea de hacerme una permanente, que yo creo que funcionaba bien y le da un toque al personaje que ayuda. Pero bueno, yo lo que no me di cuenta es que eso se iba a quedar así en mi vida personal también, o sea que no he llegado al set y decía, ahora te ponemos el pelo, no, lo tuve durante un montón de meses y tampoco fui muy consciente de que aquello era permanente, que no se podía quitar. Por algo que había una pista. Sí. Mira que estaba ahí en el nombre, pero como no, el título no es la sinopsis, ¿no? Borja. Y aún así pregunté de qué va esta película. ¿Qué tono tiene esto? Borja, ha cambiado mucho la situación de las lenguas cooficiales en la industria del cine español. Desde que tú empezaste, hemos visto como el año pasado, por ejemplo, exitazos con Casaflamas, con el 47. Yo me acuerdo en mi primer San Sebastián de ver a Aupa Echeveste cuando era jurado joven. Sí, eso era y reírme mucho. El protocine vasco en euskera. Claro, ¿tú te planteas ahora hacer una comedia en euskera? Yo creo que no, porque no es mi primera lengua. De igual manera que los Moriarty, por ejemplo, que los que empecé a hacer cortos juntos. Es decir, que yo he vivido mucho eso, ¿no? Los que nos fuimos a Madrid a trabajar y los que se quedaron allí y que les ha salido muy bien, ¿no? Y que era un poco arriesgada su apuesta. Es decir, bueno, se puede hacer cine grande
allí se puede hacer Andía, se puede hacer Loreac, se puede hacer Aupa Echeveste, se puede hacer Irati, que también lo hace Paulo Urquijo, que lo hace en euskera, hace historias de espada y brujería en euskera increíbles. Entonces, es verdad que yo me siento un poco diferente en el sentido de que, primero, el euskera no es mi primera lengua y que yo me fui a Madrid siguiendo un poco la estela de la generación anterior, la de Mede, Males de la Iglesia, Urbizu, porque quería vivir en una gran ciudad. Entonces es verdad que yo al final soy un poco madrileño en ese sentido, ya estoy muy amadrileñado. Y es verdad que, claro, para alguien que escribe sobre todo comedias con muchísimo diálogo, que a veces eran más, pues más acelerado, porque yo siempre escribo como comedias donde la gente habla sin parar, pues para mí lo del castellano es importante, es muy importante. Entonces, hice un corto en euskera una vez y no me gustó cómo quedó, no quedaba nada natural. Entonces, yo esa experiencia no la repito, pero sí que me parece admirable, pues eso, que desde Donosti, que es una ciudad pequeña, se pueda hacer una película como Marco, por ejemplo. Me parece una pasada eso. Juan Diego, tú has mostrado interés en la política siempre, tanto en tu carrera como en tu vida personal. ¿Te gustaba también que por debajo de los aitas, más allá de la anécdota, bueno, sí, el punto de partida, hubiera un regustillo social en la historia? Es como empieza la película, con esos títulos de crédito. ¿Era también un aliciente? Sí, o sea, me gustaba que era un guión que estaba muy bien escrito, que todo, o sea, da la sensación de que nada es casual, nada es porque sí, ¿no? Y evidentemente es una comedia creo que muy divertida, una comedia familiar, con mucha ternura, y que por dentro tiene una reflexión sobre las paternidades, sobre los roles de género, sobre, bueno, pues todo lo que hemos evolucionado y todo lo que nos queda por recorrer, ¿no? En ese sentido. Y todo eso, además, amparado por, bueno, pues unas metáforas que operan, yo creo que muy bien. O sea, son personajes donde su mundo externo se ha derrumbado, es decir, pues la reconversión industrial cierra Altos Hornos, cierra las fábricas tradicionales, que eran lugares donde ellos pensaban que iban a estar para toda la vida. El bloque soviético implosiona, cae el muro de Berlín, los mapas y códigos que ellos tenían para entender el mundo exterior se están derrumbando. Y ese cataclismo exterior pues se va acompañado de un cataclismo interior. Hay muros internos que se van derrumbando. Ellos ya tienen mapas para habitar en ciudades que ya no existen. Y ese es un poco el proceso de estos 4 personajes, ¿no? Un mundo que está cambiando, nuevo, con unas relaciones nuevas, y tienen que aprender a codificar estas relaciones nuevas. Ya no ser padre no es solamente los domingos hacerle 4 carantoñas a la niña después del partido, entre la final de la partida en el bar y el partido de fútbol de la tele, sino que, bueno, hay una implicación mayor que es positiva para las niñas, o el niño en este caso, pero también muy positiva y muy enriquecedora para ellos. Hay todo un mundo de afectos, de cuidado, de emociones que ellos empiezan a descubrir y que es muy bueno para ellos también. Hemos avanzado, por suerte, han pasado 35 años, pero al mismo tiempo aún sigue habiendo peleas. Tú hablas con un profesor o con una profesora y te dice que los grupos de WhatsApp de los padres y las madres son mayoría madres. Haces tutorías y siguen siendo mayoría madres. ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado, Borja? Yo creo que sí hemos cambiado, hay un gran avance, pero todavía hay cosas que no. O sea, justamente los ejemplos que has puesto son esos. Y yo añadiría otro que es fundamental, es que cuando una pareja tiene un hijo, quien pide la reducción de jornada para cuidar a los niños un tiempo, no puede... O sea, es la mujer, la mayoría de los casos. Es decir, que te encuentras un montón de madres que a lo mejor trabajan unas horas solo porque luego, después del colegio, tienen que cuidar a los niños. Con lo cual, sí que creo que ha evolucionado mucho, pero también es verdad que creo que todavía queda mucho por hacer. Kim, hablábamos hace unos meses cuando presentaste la nueva película de Robin Campillo en San Sebastián, que tú habías decidido diversificar tu carrera también porque, entre comillas, te habías cansado de hacer la misma comedia una y otra vez y querías probar otras cosas. Quería preguntarte qué pensaste al leer el guión de Borja y si por los proyectos que te llegan crees que algo está cambiando o que todavía le podemos dar una vuelta más a lo que estamos haciendo ahora en España. Bueno, fue una declaración de intenciones, tomar la decisión de... Ay, gracias, Borja. No. Fue una declaración de intenciones, tomar la decisión de dar un rumbo a tu carrera no depende tanto de uno como de las cosas que te ofrecen y cómo rechazas determinadas cosas para coger otras con renuncias dolorosas en lo económico, sobre todo, porque se trata de enseñarte haciendo cosas que a lo mejor has hecho menos, ¿no? Y eso es muy complicado. Afortunadamente ha habido cosas que me han ofrecido hacer registros un pelín distintos, pero yo sigo disfrutando mucho la comedia, sobre todo
todo de personajes como este que no me remiten al perdedor pusilánime encantador que he hecho muchas veces. Entonces yo estoy... Lo tienes súper pillado, perdóname, lo has dicho perdedor. Es que me resulta tan fácil de definir. Partido que- Popular Europeo, suena, ¿no? O sea, habiendo hecho mucha comedia, sí que creo que la comedia pasa por un buen momento y tiene que ver para mí con un derrumbe de muro con un derrumbe de muro de los géneros. Mm. Yo creo que esta peli se mueve a ratos entre una comedia comercial, una comedia de autor, con un posicionamiento en cuanto a los personajes que a mí me permitía hacer cosas que no había hecho hasta ahora. Yo digo siempre que los personajes de comedia intento tratarlos como personajes de drama. En realidad es lo que les ocurre, es dramático. De hecho, aquí se trataba de no caer en una excesiva oscuridad ni en un tono muy amargado, porque no lo son. Pero es en este perder la idea de comedia. Mira, yo es que creo que he tenido mucha suerte de los personajes de comedia que me han ofrecido, porque todos creo que han tenido recorrido y me han permitido pues, hacer creación de personaje. He leído comedias que he tenido la fortuna de poder rechazar, pues que simplemente no correspondían a mis intereses en esta cosa de intentar ir un poco más allá en la comedia, ¿no? Que puedas hacer... No sé, estaría mucho rato hablando de esto. Me ha gustado. Sí, porque me resulta difícil concretar, porque hay muchos Claro. ejemplos y tampoco quiero ser demasiado explícito en las Por cosas favor, que he rechazado. cuéntanos los directores y los títulos que has Cada los uno que de has rechazado, ellos. sobre Y todo. los motivos. que te y parece los que eran motivos. comedias imperfectas. No, pero está muy bien lo que has dicho de me gusta haber podido rechazar esta película porque hay mucha mística sobre las carreras que se montan los actores y las actrices, sobre todo los directores funcionan de una forma un poco distinta, cuando hasta gente que está arriba te dice, a ver, yo hago lo que quiero entre lo que puedo. Y a veces hago directamente lo que puedo. Christian Bale no hace tanto tenía un perfil donde decía que él debía su carrera a DiCaprio y a las películas que no había querido hacer, o las actrices de los 90 decían que lo que les llegaba siempre era lo que Jodie Foster no quería hacer. Claro, ¿cómo es el navegar ahora mismo en 2025 cuando hay plataformas, cuando hay películas, hay más cine de autor, hay dificultades para llevar a las salas a la gente? Juan Diego, ¿tú eso cómo lo vives, por ejemplo? A ver, creo que lo ha dicho muy bien Kim. Hay veces que lo vives con dolor. Cuando tomas... Cada sí implica si tienes la suerte de tener ofertas, cada película que aceptas es una película que rechazas. Si tienes la suerte de tener ofertas, que no siempre ocurre. Y cada vez que dices a una película que no, a veces dices que no sin tener nada a cambio, pero porque, bueno, pues por distintos motivos. Y nunca es fácil. O sea, luego te tiras meses diciendo, no sé, yo tenía que haberla hecho, mis principios no valen tanto. Es una negociación con uno mismo constante. Y luego ves a lo mejor esa serie o esa película que se estrena y hay una parte miserable interior tuya que está esperando que todo el mundo diga, "Joder, bien que no hiciste aquello". Y a veces no ocurre. A veces, bueno, tienes que negociar contigo mismo, tener muy claro por qué tomas las decisiones que tomas, qué tipo de carrera quieres tener, qué tipo de películas o series te gusta participar. Y no es una cosa sencilla, es una negociación compleja con uno mismo. Son las 2 de la tarde, es una hora estupenda para comer un poco de jamón. Sol de la Rosa, por favor. Y mientras os voy planteando la pregunta con la que nos gusta despedirnos aquí en el set que tenemos entre Quinótico y Legado Ibérico, y tiene que ver con el legado del cine español. ¿Qué personajes os gustaría haber protagonizado o haber escrito o dirigido en vuestro caso? Juan Diego, empiezo contigo. O sea, tendría que pensar en alguno que estuviera mal hecho, porque hacer uno que estuviera... O sea, lo primero que se me ha venido a la cabeza es Paco Raval en Los Santos Inocentes. Es un personaje maravilloso, pero lo hizo tan bien que qué sentido tiene volverlo a hacer. Entonces yo volvería a hacer el Calisto de la Celestina, que lo hice y lo hice francamente mal. Entonces me gustaría volver a hacerlo para intentar darle una vuelta. Eso siempre hablamos, ¿eh? Es su 8 pedidos catalanes mío, creo. Siempre hablamos como cuando decir como... Bueno, de hecho mi hijo dice que 8 pedidos catalanes es su favorita y le digo, ¿por qué? Porque me gustan las pelis malas. Eso dice mi hijo. Pero no es no es mi legado, perdón, no quería... No. ¿Y cuál es tu legado? Joder, estaba con la entrevista y estaba pensando en 18, pero estaba pensando justamente en cuando descubrí en comedia a Juan, que fue en Vete de mí,
que es una película que me parece la mejor comedia de los últimos 30 años, pero decía, "Jo, una comedia de Víctor". Además, acabo de escribir un guión con él, o sea que era un Está poco rodando raro. ahora Altas Capacidades. Altas capacidades, sí, una comedia de la paternidad desde el lado oscuro, justamente toda la bondad que tiene. Y está Juan también, o sea que. Ya la hemos terminado. Pero estaba pensando en la de su padre, estaba pensando en La Corte del Faraón, de José Luis García Sánchez, que me parece una comedia muy, muy, muy buena. Y sí, es una película que me identifico mucho con ese estilo y que me gustaría escribir o dirigir. Ujú. El guión es de Azcona, creo, o sea que tampoco No está mal, no o está sea, mal. que decir. ¿Y tú, Kim? Yo lo tenía muy claro, pero la reflexión de Juan, o sea, la reflexión, digo, Sí, sí, Santa de los lunes al sol, digo, sí, claro. Claro, te gustaría hacerlo si fuera Bardem, ¿no? O sea, ya para hacer lo mismo. Entonces me ha venido otra cosa, supongo que es por hablar de las niñas preadolescentes con las que hemos rodado, y yo vi Báilame el agua, esa peli de Unax Ugalde y sí. Pilar Obeda Ayala, que en el momento en que la vi yo era postadolescente, pero tenía 20 años, yo creo, y la vi como con mucha emoción y pues diría el personaje de Unax en esa peli. Ujú. Pues habéis terminado vuestra última entrevista pre-comer, aunque ya habéis tenido un aperitivo. Que vaya muy bien el estreno, el 21 de marzo en cines y estos días en Málaga. Los Aitas, y seguimos aquí en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Gracias. Gracias. Muchas gracias.